Tener calma no sirve solo para evitar conflictos. Tener calma te da un poder mucho mayor: pensar con nitidez. Mientras la mayoría de las personas decide a través de la rabia, del miedo, del rechazo, de la inseguridad, tú das tus pasos basándote en la razón. Cada parte de tu vida, el trabajo, las conversaciones, las pequeñas decisiones del día a día, todo es pensado y decidido sin el peso de tus emociones. No porque ya no sientas nada, sino porque, incluso sintiendo, aprendiste a tener control interno. El miedo aparece, el rechazo pesa, la duda intenta entrar, pero tú aprendes a mirar a través de ellas. Los estoicos lidiaban exactamente así con sus propias emociones. Ellos sentían todo, pero no entregaban el control. Y no porque vivieran aislados y lejos de la realidad. Al contrario, tenían grandes problemas. Epicteto nació esclavo. No tenía poder ni siquiera sobre su propio cuerpo y, aún así, construyó una libertad que nadie logró quitarle. Marco Aurelio sufrió pérdidas, traiciones, luchó en guerras, renunció a parte de su fortuna personal para aliviar los problemas financieros del imperio, y aún así escribía que no controlaba lo externo, pero que controlaba su propia mente, y esa era su fuente de fuerza. Séneca perdió su fortuna, equivalente a miles de millones de dólares hoy, en 2 ocasiones, y aún así decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque mientras tengamos control absoluto de nosotros mismos, nada podrá controlarnos. ¿Qué tenían en común? Claridad. Aprendieron a separar lo que sienten de aquello que deciden hacer, y eso es poder. En los próximos minutos vas a aprender 7 lecciones prácticas para mantener la mente clara, incluso cuando la vida intente arrastrarte. Ninguna de estas lecciones te va a enseñar a cambiar a alguien que te decepciona, ni a borrar una situación difícil de enfrentar, pero cada una de ellas te va a dar herramientas mentales para ajustar tus expectativas, sufrir menos, ver mejor y encontrar salida donde antes parecía imposible vencer. Porque el poder de la calma es exactamente ese: no dejar que el caos de afuera decida lo que pasa dentro de ti. Y antes de empezar, haz algo simple, no como un comentario cualquiera, sino como una decisión. Escribe: mi mente está en calma. Guarda esa frase, porque a partir de aquí ya no reaccionas desde la rabia o el miedo. Tú respiras, ves con claridad y decides mejor. Ahora vamos a empezar. 1. El dominio de la calma. Piensa en una situación, ya sea en el trabajo o en la familia, donde todo empieza a salirse de control. Las personas se alteran, los problemas se acumulan, la presión crece y, sin darte cuenta, entras en el mismo ritmo. Te aceleras por dentro, pierdes claridad, tomas decisiones sin pensar en las consecuencias, y cuando te das cuenta ya no estás al mando de ti mismo. Pero el problema nunca fue el caos allá afuera. El problema es cuando el caos encuentra espacio dentro de ti. Porque el caos no entra donde la mente es firme. Mantener la calma no es ignorar lo que está pasando, no es fingir que todo está bien, ni volverte frío o indiferente. Es algo mucho más poderoso que eso. Es darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Y aún así, elegir no perderte. Quien no se perturba no se pierde. Piénsalo como un lago. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Todo se vuelve turbio, confuso, distorsionado. Pero cuando el agua se calma, la visión vuelve. Todo se vuelve nítido, claro, comprensible. Tu mente funciona de la misma manera. La calma no te frena, te da dirección. No bloquea tus decisiones. Elimina el ruido que te hace equivocarte. Por eso, en los momentos más difíciles, quien mantiene la calma no solo sufre menos, sino que logra ver mejor, decidir mejor y actuar con más precisión. Rudyard Kipling escribió algo que resume esto con fuerza. Si puedes mantener la calma
Cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza y te están echando la culpa, tuyo es el mundo y todo lo que hay en él. Porque mientras los demás reaccionan, tú respondes. Mientras los demás se pierden, tú te orientas. Mientras los demás se desesperan, tú construyes. Y eso cambia por completo el resultado de tu vida. La verdad es que las personas calmadas no viven en un mundo más fácil. Simplemente dejaron de luchar contra todo el tiempo. Entendieron que no todo necesita reacción, no todo necesita control, no todo tiene que pasar de la manera en que ellas quieren. Aceptan lo que es y actúan sobre lo que pueden. Y eso crea una fuerza silenciosa pero extremadamente rara hoy. Entonces la práctica es simple, pero exige conciencia. La próxima vez que algo te saque de tu centro, no respondas de inmediato. Detente, observa, respira y pregúntate, ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? Cada vez que te mantienes firme mientras el mundo se agita, le envías un mensaje claro a tu mente. Yo ya no me pierdo. Y es en ese momento cuando la calma deja de ser un estado y se convierte en poder. 2. La arquitectura de la serenidad. El caos allá afuera puede incluso iniciar el problema, pero es lo que construyes dentro lo que decide si crece o muere. Porque existe una estructura invisible sosteniendo tu estado emocional. Y esa estructura está hecha de una sola cosa, lo que te dices a ti mismo. Puedes estar en silencio por fuera, pero por dentro existe una voz constante interpretándolo todo. Y esa voz puede estar fortaleciéndote o desgastándote. Date cuenta. Frente a un problema, una persona piensa, calma, resuelvo esto paso a paso. Otra piensa, esto va a salir mal, yo no soy capaz. El escenario es el mismo, pero el estado interno es completamente diferente. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierde, porque creen que necesitan controlar el mundo, cuando en realidad perdieron el control de su propia mente. Epicteto ya decía, no son los acontecimientos los que nos afectan, sino la forma en que los interpretamos. Es decir, no es el problema lo que primero te desorganiza, es el significado que le das. Piénsalo como una construcción. Cada pensamiento es un ladrillo. Si repites pensamientos de duda, miedo, afirmaciones negativas, estás construyendo una mente inestable, donde cualquier presión se convierte en colapso. Pero si empiezas a sostener pensamientos más firmes, más claros, más dirigidos, creas una base sólida, donde el caos golpea pero no entra. La serenidad no nace en el momento difícil. Se construye antes, en el silencio, en el patrón de pensamiento que repites todos los días, en esos momentos de silencio en los que estás solo tú y tu mente. Porque cuando llega la presión, no inventas una cabeza nueva, reaccionas con la mente que ya entrenaste. Entonces la práctica aquí es directa. Durante una semana empieza a observar tu lenguaje interno como si estuvieras escuchando a otra persona. Y cuando notes que te estás debilitando por dentro, interrúmpelo. Cambia. No voy a poder, voy a lidiar con esto. Esto es demasiado para mí, por esto es difícil, pero me ajusto. No se trata de positividad vacía, se trata de mando, porque cada vez que organizas lo que piensas, organizas lo que sientes. Y cada vez que organizas lo que sientes, retomas el control. Entonces guarda esto, tu calma no se rompe primero en el mundo, se rompe dentro de tu propia cabeza, y cuando aprendes a sostenerte por dentro, el caos de afuera pierde el lugar donde crecer. 3. La frontera de la paz. Ahora piensa en cuántas veces perdiste la calma, no por un gran problema, sino porque dejaste que pequeñas cosas cruzaran tu límite. Una petición que no querías aceptar, pero aceptaste. Una situación que te incomodaba, pero te quedaste. Una actitud que te irrespetó, pero la ignoraste. Y cuando te diste cuenta, ya estabas más irritado, más cansado, más drenado. No fue de una sola vez.
Fue poco a poco, porque tu paz no fue quitada, fue cedida. La verdad es simple, pero difícil de aceptar. El espacio que permites es el comportamiento que enseñas. Si aceptas todo, no estás siendo fuerte. Estás siendo demasiado accesible a lo que te desorganiza. Todos tenemos límites físicos y emocionales, pero solo algunos saben dónde y cómo trazar sus fronteras. Entonces, presta atención a lo que te voy a decir ahora. Si no puedes decir no, entonces tus sí no tienen valor, porque no son elecciones. Son reacciones por miedo, por culpa o por necesidad de agradar. Séneca decía que quien vive intentando agradar a todos, termina desagradándose a sí mismo. Y eso es exactamente lo que pasa. Intentas mantener la paz con el mundo, pero pierdes la paz dentro de ti. Piénsalo como una casa. Si la puerta está siempre abierta, cualquiera entra. Si no existe límite, no existe protección. Y después te preguntas por qué estás cansado, por qué las personas solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. Pero no es el mundo el que está invadiendo. Es la falta de frontera la que lo permite. Las personas calmadas no viven evitando conflictos todo el tiempo. Saben dónde termina el respeto y dónde empieza el exceso. Entienden que proteger su propia energía no es egoísmo, es responsabilidad. Quien intenta evitar cualquier incomodidad, al final empieza a aceptar cualquier falta de respeto y eso no es paz, es acumulación. La práctica de esta lección es simple de entender, pero difícil de ejecutar, porque rompe un patrón silencioso, el hábito de agradar. En tus relaciones, ya sea en casa, en el trabajo o con amigos, empieza a darte cuenta de dónde estás diciendo sí cuando deberías decir no, donde los otros van en primer lugar y tú te pones en segundo plano. Elige uno de estos 3 escenarios, en una situación simple que siempre vives y dale peso a tu sí. Voy a repetir lo que dijimos al comienzo de esta lección. Si no puedes decir no, entonces tus sí no tienen valor. Porque un sí que nace de la presión no es elección, es concesión. Y más importante aún, cuando te sientas sobrecargado o acorralado, cambia de ambiente, sal de la conversación, da un paso atrás, interrumpe el ciclo antes de que escale. No necesitas discutir, no necesitas justificarte de más, no necesitas vencer al otro, solo necesitas no perderte. A veces, la forma más fuerte de posicionarte es no seguir disponible para aquello que te está desgastando, porque no necesitas permanecer donde tu paz está siendo desgastada. No necesitas terminar toda conversación, no necesitas resolver todo en el momento, no necesitas estar presente en todo. Y guarda esto, cada vez que ignoras tu límite, te alejas de ti mismo. Pero cada vez que te posicionas, incluso en silencio, refuerzas algo poderoso. Me respeto lo suficiente como para no perderme. Y es aquí donde todo empieza a cambiar de una forma más profunda, porque al principio sientes incomodidad al posicionarte, pero con el tiempo te das cuenta de que la verdadera incomodidad es cambiar tu paz por el bienestar ajeno. Y es en ese momento cuando la calma deja de depender de los demás y empieza a ser protegida por ti. No porque el mundo se volvió más liviano, sino porque dejaste de aceptar lo que te pesa. 4. El filtro de la conciencia es la ley invisible de tu mente. Nada entra en tu mente de forma neutra. Todo lo que pasa atraviesa un filtro, y ese filtro es tu conciencia. Piensa en una reunión. Un cliente empieza a hacer preguntas sobre algo que pasó desapercibido en tu trabajo. No es un ataque directo, pero el tono cambia. Insiste en detalles que no habías considerado. El ambiente se pone más tenso, el cuerpo lo siente primero, el rostro se calienta, el pecho se aprieta, la mente se acelera. En pocos segundos ya empiezas a interpretar todo. Lo dejé pasar. Están dudando de mí.
Ahora mi credibilidad cayó, y sin darte cuenta ya no estás escuchando con claridad, ya no estás presente, ya no estás eligiendo. Solo estás reaccionando por dentro, mientras intentas parecer calmado por fuera. Pero, en esa misma reunión, otra persona pasa por algo parecido y responde diferente. Escucha hasta el final. Sostiene la mirada, organiza el razonamiento, separa el error de la exageración, entiende que necesita corregirse y mantiene una postura firme. No entra en pánico, no se atropella, no se pierde. Ajusta y sigue. ¿Qué cambió? No fue la sala, no fue la presión, ni fue el cuestionamiento, fue el filtro. Porque tu mente no reacciona a lo que pasa, reacciona al significado que permites que entre. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso explica casi todo. No te estresas solo por lo que pasó, te estresas por lo que imaginas que eso quiere decir, por lo que anticipas, por lo que proyectas, por el miedo antiguo que se despierta sin avisar. Y cuando no te das cuenta de eso a tiempo, empiezas a alimentar tu propia tensión con el lenguaje de tu mente. Es como mirar a través de un vidrio empañado y jurar que el mundo allá afuera perdió la forma. El problema no siempre está en el paisaje. Muchas veces está en el vidrio a través del cual estás mirando. Cuando el filtro de la conciencia está confuso, todo parece amenaza, todo parece ataque, todo parece más grande de lo que realmente es. Pero cuando ese filtro está limpio, vuelves a ver proporción, vuelves a ver contexto, vuelves a ver qué es hecho y qué es exageración de tu interpretación. La mente funciona así. Si aceptas cualquier pensamiento, cualquier miedo, cualquier interpretación automática, tu percepción pierde nitidez. Y cuando la percepción pierde nitidez, la calma desaparece junto con ella, porque nadie se mantiene firme por mucho tiempo viendo todo de forma distorsionada. Ahora entiende esto con profundidad. Conciencia no es solo darte cuenta de lo que sientes. Conciencia es darte cuenta de lo que está surgiendo dentro de ti antes de que eso tome el mando. Es notar que un pensamiento se está formando y decidir: esto lo examino, esto no lo alimento, esto lo acepto, esto lo descarto. Ese es el punto en el que la mayoría se pierde. Las personas piensan algo e inmediatamente se inclinan ante eso. Pensó, se volvió verdad. Sintió, se volvió certeza. Imaginó, se volvió destino. Y ahí es donde la mente pierde fuerza, porque una conciencia sin filtro se convierte en pasajera de su propio estado emocional. Tal vez ya hayas vivido eso muchas veces sin darte cuenta. Alguien cambia el tono de voz y ya concluyes que hiciste algo mal. Un mensaje tarda en llegar y tu mente ya crea abandono, rechazo o desprecio. Una mirada diferente en una reunión y en segundos inventas una película completa dentro de tu cabeza. No porque eso fuera real, sino porque faltó filtro. Faltó el intervalo entre lo que pasó y el significado que tu mente corrió a darle. Y es exactamente en ese intervalo donde tu libertad empieza. Los estoicos nos enseñan algo claro. Cuando dominas tu mente, el mundo deja de darte miedo. Puedes dominar el lenguaje de tu mente, pero eso exige entrenamiento. A partir de hoy, no aceptes el primer pensamiento como verdad. No conviertas el primer sentimiento en decisión. No le entregues el volante de tu vida a la primera interpretación que aparezca cuando algo te sacuda. Cuestiona, interrumpe tus primeras impresiones, observa con más madurez. Pregúntate: ¿esto es un hecho o es interpretación? ¿Esto realmente está pasando o estoy proyectando un miedo que todavía no he mirado de frente? ¿Esto me fortalece emocionalmente o me deja más vulnerable? ¿Estoy viendo con claridad o estoy reaccionando con base en algo antiguo que todavía vive en mí? Estas preguntas parecen simples, pero cambian el estado de tu mente, porque una mente que cuestiona antes de aceptar sufre menos.
Una mente que examina antes de reaccionar se equivoca menos. Una mente que filtra mejor permanece más entera frente a la presión. Y date cuenta de la fuerza de esto. La calma no nace cuando el mundo por fin coopera contigo. La calma nace cuando tu conciencia deja de permitir que cualquier estímulo mande sobre tu estado interno. Cuando dejas de ser invadido por todo. Cuando aprendes a seleccionar, interpretar y responder con más lucidez. Ese pequeño espacio entre el pensamiento y la aceptación es donde nace el control. Ahí es donde la impulsividad pierde fuerza. Ahí es donde la ansiedad empieza a debilitarse. Ahí es donde retomas el mando de tu propia mente. Porque cuando filtras mejor, te decepcionas menos, sufres menos, piensas mejor y decides con más claridad. Entonces guarda esto. No controlas todo lo que aparece en tu mente, pero sí controlas lo que gana espacio dentro de ella. Es como un regalo que toca a tu puerta. Tú decides si lo aceptas o no. Y es ese filtro invisible, operando todos los días, el que define si vives en paz o en tensión constante. 5. La fuente del resultado. Es difícil mantenerse calmado cuando no conoces tus propios puntos fuertes. Porque la calma no viene solo del control emocional, viene de la certeza interna de que, pase lo que pase, eres capaz de sostenerte. Ahora piensa en esto con honestidad. Cuando surge una situación de presión, no pierdes la calma solo porque el momento sea difícil. La pierdes porque en el fondo dudas de tu propia capacidad para lidiar con eso. Una intenta evitar el impacto, la otra sabe que aguanta el impacto, y esa duda lo cambia todo, porque una mente insegura intenta controlar el ambiente, pero una mente segura se prepara para responder al ambiente. Una intenta evitar el impacto, la otra sabe que aguanta el impacto. Piensa en alguien que entra a una presentación importante. Si esa persona no confía en lo que sabe, en lo que ha construido, en lo que ya ha enfrentado, cualquier pregunta se vuelve amenaza, cualquier silencio se vuelve juicio, cualquier imprevisto se vuelve prueba de incapacidad. Ahora compárala con alguien que conoce sus propios puntos fuertes. No necesita saberlo todo, pero sabe que puede pensar, ajustarse, responder, y eso cambia completamente su estado interno. Esa persona no entra a la presentación para no equivocarse, entra lista para lidiar con lo que pase. Séneca escribió: el valor crece con la audacia, el miedo crece con la vacilación. Y aquí está el punto. La confianza no nace antes de la acción, nace del recuerdo de todo lo que ya enfrentaste y no te rompió. Solo que la mayoría de las personas ignora eso. Recuerdan los errores, pero olvidan las superaciones. Guardan las fallas, pero descartan las victorias y, sin darse cuenta, construyen una imagen interna débil de sí mismas. Es como armar su propia historia usando solo los peores capítulos. Puedes hablar con alguien que recuerda claramente cuando, en el colegio, pasó vergüenza frente al salón. La escena quedó registrada, la incomodidad quedó marcada y eso se volvió una referencia interna. Pasaron años, la persona evolucionó, cambió, creció, habla mejor, se posiciona mejor, ya enfrentó situaciones mucho mayores, pero muchas veces por dentro todavía guarda esa misma visión. Por fuera la vida avanzó, por dentro la escena quedó detenida. Y aquí vive la creencia más limitante. La persona no está reaccionando al presente. Está reaccionando a una memoria antigua que nunca fue actualizada. Es como entrar en una situación nueva y, sin darte cuenta, dejar que tu versión más insegura asuma el control. Dejas de usar todo lo que aprendiste, todo lo que evolucionaste, todo lo que ya enfrentaste y respondes con el mismo miedo, la misma duda, la misma postura de años atrás, como si en ese instante todo tu crecimiento se quedara del otro lado de la puerta, o como si todavía estuvieras en ese salón de clases, quieto,
y siendo juzgado. Y es imposible sentirse calmado, cargando una versión de ti que tú mismo no respetas, porque no es el presente el que te desestabiliza, es la versión antigua que todavía permites que decida por ti. Tus puntos fuertes no son teoría, son evidencias. Son momentos en los que sostuviste algo difícil, cuando resolviste un problema, cuando soportaste presión, cuando seguiste incluso sin ganas. Eso es lo que construye fuerza real. Y la fuerza real genera calma, porque cuando sabes, de verdad, que ya pasaste por cosas difíciles, el presente deja de parecer imposible. Entonces, la práctica aquí es directa. Deja de preguntarte solo, ¿qué me falta? Toma un papel y haz una lista. ¿Dónde ya fui fuerte y lo estoy ignorando? Recuerda situaciones concretas, momentos en los que tuviste claridad, momentos en los que mantuviste la postura, momentos en los que resolviste, incluso con miedo. Escribe cada detalle, cada situación, revive eso hoy, porque tu mente necesita pruebas, no discurso, y mientras más te reconectas con esas pruebas, más estable te vuelves. Por eso esta lección es importante, porque muestra una práctica real. No te vuelves calmado solo respirando profundo, te vuelves calmado cuando empiezas a confiar en la persona que eres cuando llega la presión. Y esa confianza no viene de la nada, viene de lo que ya construiste, pero todavía no aprendiste a reconocer. 6. La renuncia inteligente. El ayer puede haber salido de tu vida, pero mientras no salga de tu mente, tu calma seguirá siendo un espejismo, porque no se puede estar en paz en el ahora, cargando una guerra que ya pasó. Piénsalo con claridad. Estás en tu día, intentando enfocarte, intentando seguir, pero de repente la mente vuelve. Vuelve a esa conversación mal resuelta, vuelve a algo que debiste haber dicho, vuelve a algo que te hicieron. Y en segundos, el cuerpo responde como si todo estuviera pasando otra vez. La tensión vuelve, la irritación crece, la ansiedad aumenta, pero nada de eso está pasando ahora. Es solo memoria, siendo alimentada como si fuera realidad. Marco Aurelio escribió, «El dolor que sientes viene más de tu opinión sobre las cosas que de las cosas en sí». Y aquí está el punto que la mayoría ignora. El problema no es solo lo que pasó, es cuánto sigues permitiendo que eso siga pasando dentro de ti. Guardar rencor no mantiene vivo el pasado, te mantiene a ti preso en él. Es como intentar caminar hacia adelante cargando algo que te niegas a soltar. No importa cuánto te muevas, el peso sigue ahí. Y ese peso se transforma en tensión, en irritación constante, en una inquietud que no se va. Porque hay una guerra pasando dentro de ti contra algo que ya terminó. Renunciar no es estar de acuerdo con lo que pasó, no es decir que fue justo, no es borrar lo que te hirió. Renunciar es dejar de cargar, es mirar eso y decir, esto pasó, pero ya no me va a controlar. Epicteto enseñaba algo simple y liberador. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen. El pasado no depende, ya fue decidido. Y cada vez que intentas cambiar lo que ya pasó, pierdes fuerza para actuar en el único lugar donde todavía existe poder, el ahora. La calma solo existe aquí, no en lo que ya fue, no en lo que todavía puede ser, sino en lo que eliges hacer con este momento. Y por eso las personas verdaderamente calmadas parecen diferentes, no porque su vida haya sido más fácil, sino porque dejaron de pelear batallas que ya terminaron. No viven atrapadas en lo que pasó, usan lo que pasó y siguen. Hoy haz una lista mental, piensa en lo que todavía estás cargando. Un dolor por un amigo que debía apoyarte y terminó dándote la espalda, un error que te hizo retroceder, una situación que te hirió y todavía deja marcas en ti. Y practica la renuncia inteligente, no la de olvidar, sino la de dejar de alimentar. Cada vez que eso vuelva, no te hundas. Observa, reconoce
y vuelve. Vuelve a lo que está frente a ti ahora, porque mantener la calma no es esperar a que la mente se quede en silencio. Es aprender a no seguir todo lo que ella arrastra. Y guarda esto, no encuentras paz cuando resuelves el pasado. Encuentras paz cuando decides dejar de vivir en él. Y es en ese momento cuando tu mente por fin entiende, se acabó y puedo seguir. 7. El fruto de la paciencia. Calma. La mayoría de las personas trata la calma como un botón, lo apretó, se calmó. No lo logró, fracasó. Pero no funciona así. La calma no es algo que activas cuando lo necesitas, es algo que construyes antes de necesitarlo. Piénsalo como un músculo. No entras al gimnasio una vez y sales fuerte. Entrenas, repites, fallas, ajustas y con el tiempo la fuerza aparece. La calma funciona de la misma manera, solo que aquí está el error que comete casi todo el mundo. Cuando pierde el control, la persona se juzga, se critica, se exige todavía más. No debería haber reaccionado así. Siempre arruino todo. Nunca logro mantener la calma. Y sin darse cuenta, convierte un momento de inestabilidad en un ciclo de ataque interno. Séneca ya decía que la irritación contra uno mismo es una forma de perder el control 2 veces, primero en el error, después en la culpa. Encontrar la calma es un proceso, no un interruptor. Cuanto más entiendes lo que está pasando dentro de ti, en el cuerpo, en las emociones, en tu historia, más dejas de reaccionar con dureza y empiezas a responder con conciencia, porque muchas veces no estás reaccionando solo a lo que pasó ahora, estás reaccionando a algo antiguo que todavía no ha sido resuelto. Y por eso la paciencia contigo mismo lo cambia todo. Paciencia no es consentirte, es sostener el proceso sin renunciar a ti. Es darte cuenta de que perdiste la calma y, en vez de destruirte por eso, usar eso como aprendizaje. Es ajustar, observar, volver a intentar hacerlo mejor la próxima vez. Piénsalo como alguien aprendiendo a nadar. Al principio la persona se agita, traga agua, pierde el ritmo, pero si con cada error se rindiera, nunca aprendería. La calma es ese aprendizaje y cada momento en que te das cuenta más rápido, reaccionas menos y te recompones mejor, es progreso. Todos los días, trata tu mente como algo que está en construcción. Cuida de ti, incluso en los días en que no cumples con tus propias expectativas. Observa sin atacarte, corrige sin castigarte, vuelve a empezar sin culparte, porque cada vez que haces eso, fortaleces la base de tu calma. Y guarda esto, la calma no nace de la perfección, nace de la paciencia que tienes contigo mismo mientras todavía estás aprendiendo a mantenerte firme. Y por eso, todos los días son una nueva oportunidad para cuidar de ti y construir, poco a poco, la mente que quieres tener.